Sean bienvenidos a este video sobre análisis de potencia en un circuito. Entonces, lo que aquí vamos a analizar, ¿cierto? Es cuál será la lectura, ¿cierto? De este batímetro, tanto en potencia, ¿cierto? Activa, como en potencia reactiva. Perfecto. Entonces, tenemos una fuente de 150 voltios RMS, ¿cierto? Y lo que queremos hallar es la potencia entre estos dos terminales, ¿cierto? Para ello haremos uso de la potencia compleja. La potencia compleja tendrá como fórmula, ¿cierto? El voltaje fasorial por la corriente, pero no la corriente normal, sino la corriente conjugada. Esa es nuestra potencia compleja, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos hallar esta magnitud? Esta magnitud se puede hallar de la siguiente manera. Entonces, para poder hallar el voltaje que se encuentra en estos dos elementos, podemos hacer un divisor simple. En este momento no adjuntaremos qué medidas tiene el medidor, qué inductancia y demás, pues para no hacerlo mucho más largo y más engorroso. Solamente vamos a mirar las dos medidas de este batímetro. Vamos también a analizar aquí un factor de potencia, ¿cierto? Igual al 0.95 en atraso. Tenemos un factor de potencia de 0.95 en atraso. Sabemos entonces que el factor de potencia, ¿cierto? Por fórmula, ¿sí? Será el coseno, ¿cierto? El coseno phi, ¿cierto? Coseno phi, pero pues que también es igual al coseno, ¿cierto? El coseno del ángulo. El coseno del ángulo de la potencia, ¿cierto? Entonces el coseno del ángulo, de nuestra potencia compleja. ¿Qué otra fórmula podríamos utilizar? Claro, que P, ¿cierto? Es igual a la parte real, ¿cierto? A la parte real de la potencia compleja. Entonces, ¿la parte real de quién? De la potencia compleja. Real de nuestra potencia compleja. Bueno, parece que no se pudo así, entonces en alguna parte se tiene que dar en algún lado. Por algún lado tiene que dar. Bueno, perfecto. Entonces, miremos acá. Miremos acá. Miremos acá.
Muy bien, entonces esta es la parte real, ¿cierto? Esta es la parte real de la potencia compleja y Q, ¿cierto? O sea, la parte imaginaria también de mi potencia compleja. Otra fórmula importante a utilizar en este elemento, cierto, es que pues nos vamos a basar en las potencias que necesitamos para poder hallar estos elementos. Entonces, Q es igual a la magnitud de la corriente, ¿cierto? La magnitud de esa corriente al cuadrado sobre, perdón, por la impedancia, ¿cierto? O pues también Q será igual a la magnitud del voltaje fasorial al cuadrado sobre la impedancia. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primeramente, ya con estas fórmulas de análisis de potencias, ¿cierto? Siendo potencia la potencia real, no siendo la que realmente se consume, sino que siendo aquella potencia, ¿sí? Sino que siendo aquella potencia que, pues, que nos ofrece, ¿cierto? O que es la parte, o lo que consume las resistencias, en realidad. Es lo que consume las resistencias. Esto es ese calor que se pierde, ¿sí? Que se consume. Entonces, vamos a entrar en materia. Un divisor en este momento, aquí, para hallar. Después de haber hallado ese divisor, entonces, I, ¿cierto? Recordamos que I es igual a B sobre Z. Entonces, sumo acá y listo. Corrijo un factor de potencia y yo creo que ya vamos a obtener nuestro circuito. Entonces, comencemos. Se va a solucionar, como siempre, en MATLAB. Ese es el derecho. El derecho de las cosas es solucionarlo en MATLAB. Entonces, vamos a comenzar acá. El voltaje, no recuerdo muy bien cuál era el voltaje, miremos. 150 con ángulo de 0, bonito ese voltaje. Entre menos se convierte en una vía con ángulos. Me queda como más la vaina. Entonces 150 voltios, ángulo en 0, listo, muy bien. No tenemos fuentes de corriente, ¿cierto? No tenemos nada de eso. Muy bien. Entonces, creo que podemos eliminar la parte de análisis de ecuaciones, pues ya aquí no las utilizaremos, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí en este elemento? En este elemento. Bueno, vamos a determinar entonces el voltaje, ¿cierto? Digamos de la carga. Sí, casi siempre en estos ejercicios ya un poco más avanzados, estas impedancias de acá son mucho más pequeñas y se habla de unas impedancias de línea. Y es relativamente lo que está en el cable.
¿sí? Cuando salen los tendidos eléctricos, donde están todas las líneas de distribución, se modelan sistemas así para mirar cuánto es la pérdida. ¿Cuánto es la pérdida? Muy bien. Entonces, bueno, sigamos acá con nuestro derrotero. Digamos aquí. Sigamos acá. Muy bien. El voltaje en la capacidad, entonces será, ¿cierto? Una fracción del voltaje FRMS. ¿Pero qué fracción? ¿Qué fracción? Se preguntarán ustedes, me preguntaré yo, ¿cierto? ¿Qué fracción? Muy bien. La fracción que sí es 8 menos J6 ohmios, ¿cierto? 8 menos J6 ohmios, 8 menos J por 6, dividido la suma de 8 menos J por 6 más el resto del circuito, ¿cierto? Que sería 12 más J10 ohmios. Más J. Más J. B, me perdí. Doce más J10 ohmios. 12, 12, 12. Doce más J10. Veremos acá, 12 más J10, perfecto, listo. Entonces tenemos acá, ¿cierto? Lo que sería rápidamente el inicio del código, ¿cierto? El inicio de lo que sería el código. Muy bien, listo. Ahora, necesitamos la corriente en la carga. La corriente en la carga, ¿cierto? ¿A qué será igual? Entonces, esto va a ser igual a B sub C, ¿cierto? Dividido la carga, pero la carga sabemos que es 8 menos J por 6. Listo. Ahora, vamos a hallar S. S que sería nuestra potencia compleja. S que sería nuestra potencia compleja. ¿Qué sería? Pues hombre, sería B sub C por el conjugado, complejo conjugado. Con es para el complejo conjugado de cualquier número complejo. De I sub C. Ahora, potencia será igual, ¿cierto? Potencia será igual a potencia será igual a potencia, se me perdió. Potencia será igual a la parte real, ¿cierto? ¿De quién? De S. Q será igual a la parte imaginaria, ¿cierto? De S. Perfecto. Vamos a poner a simular. ¿Por qué queremos poner a simular? Bueno, nos faltó un código,
¿cierto? Para factor de potencia. Factor de potencia es igual al coseno de el angle de S. Perfecto. Listo, entonces vamos a esperar que el programa nos ejecute. Como nos pudimos dar cuenta, la potencia, ¿cierto? La potencia está en 432 vatios. Y la potencia activa y la potencia reactiva está en menos 324. ¿Eso qué quiere decir? Que se está solamente consumiendo potencia reactiva negativa en esa parte del circuito. Sí, nada más nos asemeja esa parte. ¿Qué podemos hacer? Porque es que eso es un factor de 0.8 en adelanto. Queremos un factor de 0.95 en atraso. Entonces nos dirigimos de nuevo al análisis que tenemos acá, ¿cierto? Y miramos lo siguiente. Tenemos un triángulo así de potencia. Bueno, no esta escala, pero es más o menos así. Y queremos que el triángulo esté así, en teoría, ¿cierto? Hagámoslo un poco más bello, porque yo creo que es factible. Eso, queremos que esté así. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Pues subir esta parte, ¿cierto? O sea, esta parte tiene que subir hasta acá. ¿Cierto? ¿Qué es lo que no va a cambiar? Pues la potencia reactiva va a seguir siendo la misma, ¿cierto? La potencia reactiva va a seguir siendo la misma. Pero entonces aquí lo que nos va a cambiar, ¿cierto? Lo que vamos a conectar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que siga teniendo el mismo voltaje, vamos a conectar en paralelo en esta carga una bobina. Perfecto. Muy bien. Con esta bobina vamos a tener en teoría el mismo voltaje, ¿cierto? Pero ahorita vamos a analizar que este voltaje tiende a cambiar. Porque cambia la carga, obviamente. Muy bien. Vamos a mirar entonces qué ángulo es este, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, entonces vamos a recordar leyes de los cosenos. Y por allá en nuestro curso de trigonometría recordábamos una función. ¿Qué función se recordaba? Pues recordábamos la función, la siguiente función. El seno de cualquier ángulo es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cierto? Eso tenía yo. Pero esta no me sirve, ¿cierto? Porque la hipotenusa va a estar variando. La hipotenusa es este largor de acá, del triángulo. Entonces, ¿qué me sirve? Ah, claro. Claro, recuerdo yo también mi curso de trigonometría, que tangente, ¿cierto? ¿Tangente de quién? Tangente del mismo ángulo es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y qué es lo único que no va a cambiar? Pues lo que consume la resistencia, hermano. Obvio, ¿sí o qué? Excelente. Entonces, necesitamos saber ese nuevo cateto opuesto, ¿cierto? Aquí algo importante a analizar, ¿sí? Yo solamente voy a analizar cuál es la potencia reactiva de este pedacito, ¿sí? Porque es que si el factor de potencia está acá, yo tengo que subir esta magnitud. Y con esta magnitud del factor de potencia me debería quedar en 1, ¿cierto? Pero pues no queremos que quede en 1, queremos que quede en 0,95 en atraso. Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Entonces tenemos que llevarlo hasta acá. Y era lógico porque solo es una carga capacitiva. Obviamente esto en la vida real no se da, ¿sí? Si no le piden, quiero que me arregle el factor de potencia con una bobina. En realidad siempre es al revés. Pero lo estamos haciendo para ilustrar el proceso que se debe llevar, un poco distinto. Casi siempre se hace con condensadora, vamos a hacerlo con bobina, pues para que se aprendan. También ese proceso es factible de hacer. Bueno, muy bien, entonces acá tenemos entonces que cateto adyacente, ¿cierto? Cateto adyacente por el tangente, por la tangente, ¿cierto? De phi es igual al cateto opuesto. Y yo recuerdo acá que el factor de potencia es igual a coseno phi. Uy, oiga, hermano, claro, entonces tangente de el arcoseno del factor de potencia, pues me va a dar esta vaina. Me va a dar esta vaina, ¿cierto? Listo, entonces vámonos directamente acá al programa a ejecutar esta nueva sección del código que queremos suministrarle. Muy bien. Entonces, Q, nueva. Q a instalar. Q a instalar, ¿qué será? La potencia menos cateto adyacente, que sería P, por, ¿cierto? Muy bien. Entonces, P por tangente, ¿cierto? De tangente de coseno, no, arcoseno, tangente de arcoseno, ¿cierto? Tangente del arcoseno de FP. Sencillo. Esa es la nueva Q. Bueno, aquí hemos cometido un error porque el nuevo factor de potencia no queremos que sea igual al anterior, ¿cierto? Pero bueno, aquí nos damos cuenta que para dejarlo en cero sí se necesita el mismo. Para dejarlo en el mismo lugar, necesitamos es un factor de potencia en 0,95, ¿cierto? Excelente, 142. Entonces yo voy a decir, oiga, entonces la potencia reactiva que debe estar consumiendo
¿cierto? Mi inductancia, pues ¿cuál va a ser? Pues, sencillo, ¿sí o qué? La potencia va a ser, la potencia va a ser Qn, ¿cierto? Qn menos Q. ¿Por qué menos? Pues porque quiero sumar esas dos y pues en magnitud Q es negativa, ¿cierto? Listo, miren, 466. Excelente, ya 466 sumado a la carga normal de potencias. Hombre, ya tengo algo más accesible. Recordamos acá una función que yo les dije de que Q es igual. Entonces, pues pasemos esto allá, ¿cierto? Z. ¿Con qué lo hacemos? Con voltaje o con corriente. A mí me gusta mucho más el voltaje. No sé, como una maña que poseo yo. Z es igual a la magnitud del voltaje al cuadrado sobre Q, ¿cierto? Sobre Q, ¿cierto? Pero Z, yo quiero ahora que Z sea XL. Entonces, XL es igual a B al cuadrado, ¿cierto? Porque el voltaje en teoría no desea cambiar, ¿cierto? Sobre Q. Pero si yo recuerdo qué es esto, ¿cierto? Esto es omega por L. Uy, entonces voy a tener un inductor de qué valor. Ah, qué bonito, ¿cierto? Un inductor de este valor, un inductor de el valor de B cuadrado, ¿cierto? Sobre esta nueva potencia que queremos corregir por omega. Y entonces, dependiendo de la frecuencia de nuestro sistema, asimismo será el valor de la inductancia, ¿cierto? Listo. Vamos entonces a plasmar esto en MATLAB. Vamos ya de una vez a ver cuál es el valor de nuestra inductancia. Como siempre, yo pienso y yo digo, y en este momento no hemos utilizado variables, no hemos utilizado nada y nos ofrece todo este montón de resultados tan acordes. Vamos a poner una frecuencia de 60 Hz. Me parece a mí que es la frecuencia pues, que si utilizamos en Colombia, la más utilizada, por eso es como la que nombro más en todos los ejercicios. Muy bien, entonces, dijimos en la fórmula que tocaba el absoluto de quién. Ah, uy, del voltaje de la carga, hermano. Perfecto, del voltaje de la carga. ¿Y eso qué? ¿Eso qué le hacemos? Ah, es que está elevado, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Bueno, pues elevémoslo al cuadrado. Elevémoslo al cuadrado.
Perdón, estaba presentando problemas de conectividad. Bueno, sigamos. Al cuadrado. Perfecto. A esta magnitud lo que hacemos es dividirla, ¿cierto? ¿Y la dividimos entre qué? La dividimos entre QL por omega. Pero omega es 2 por pi por f, ¿cierto? Listo. Y miramos entonces ese valor de inductancia de qué es. Miren, es de 30.7 miliohmios. Perdón, milihenrios. 30.7 milihenrios. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a mirar entonces en una simulación cómo se comporta este circuito. Entonces, con lo mismo, miramos una frecuencia de 60 Hz, ¿cierto? Entonces, miramos aquí los elementos. Miramos una inductancia. La inductancia, ¿cierto? La inductancia sería, el valor de la inductancia como tal, sería 10 sobre 2 por pi por 60. Listo, 26. Ok, entonces 12 ohmios y 26 acá, la primera serie. Perfecto. 12 ohmios y 26. 26 milis. 26 milis, 26 milis henrios. 26 milihenrios. Perfecto. Concluimos esta serie, la colocamos RL, la primera 12, el segundo elemento va a ser 26.5258. 26.5258, perfecto. Ok. Muy bien. Podemos entonces eliminar este elemento de aquí, este cable. Podemos también eliminar estos cables de acá, ¿cierto? Con esta fuente de corriente alterna, queremos solamente la fuente de voltaje alterno, sinusoidal. Importante destacar siempre eso. Sinusoidal. Muy bien. Entonces vamos a conectar directamente acá. Creo que he cometido un error. Pero bueno, no hay nada que no se pueda recuperar. Entonces, control C. No, así. No. Control R. Listo, control R para girar el elemento. Que nos quede como más cómodo. Perfecto. Ahora, este es un RC. Si ustedes recuerdan en la gráfica, ese es un elemento de RC. De 8 menos J6. 8. Y el valor del inductor para un J6
será de 442 microfaradios. Listo, metámoslo entonces acá. 442.097 era menos 6. Perfecto. Y esta resistencia, si nos reproximamos, es de 8. 8, perfecto. Perfecto, ok. Muy bien. Y tenemos que repetir este elemento, tenemos que repetir, pero ahorita borré uno. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué tengo que repetirlo? Pues porque yo ideé conectar, ¿cierto? Este elemento. Muy bien, 12. Ahora, ahora. ¿Cierto? Eso es solamente una inductancia. Esta inductancia tendrá valores, esta inductancia, según la programación, ¿cierto? Debe tener un valor de 30.7 miliohmios. Estamos entonces acá. 30.7 mili, no, la menos 3. Perfecto, ok. Ok. Listo. Ahora, voltage measure. Voltage measurement. Perfecto. Bueno, en este momento deseo hacer aquí una pequeña operación dentro de MATLAB para poder pues obtener el elemento. Muy bien, el voltaje entonces de amplitud, ¿cierto? Será 150 raíz de 2, 212.132 voltios. 212.32 voltios. Ángulo 0, frecuencia 60. Perfecto. Bajo carga. Bueno, ponlo ahí. En esta configuración, ¿cierto? El ángulo siempre debe tener un valor. No puede estar así vacío. Muy bien. Vamos entonces a analizar
este circuito en estado estacionario. Esperamos que compile y que nos muestre los resultados. Muy bien, entonces esta es la prueba de fuego. Debemos mirar y hacer un análisis con los valores que nos ofrece MATLAB. Muy bien. Vemos acá entonces, ¿cierto? Cuando nosotros eh, tomamos el voltaje y la corriente, ¿cierto? Y los llevamos a este elemento, miren cómo se cuadra, ¿cierto? El voltaje tiene un ángulo de 12.26 y la corriente tiene un ángulo de menos 30, perdón, ambos son negativos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros multiplicamos números complejos, ¿cierto? Digamos en este caso, para poder hallar una potencia, ¿sí? Tendríamos que multiplicar, pues, B por I, ¿cierto? Fasores, o sea, las magnitudes, ¿cierto? Y sumar estos fasores. Pero como I es el conjugado, y el conjugado es solamente cambiarle el signo al ángulo, este ángulo queda positivo. ¿Qué quiere decir que el ángulo queda positivo? Que ahora mi potencia reactiva es positiva. Pasamos de un circuito en el que por estudio de análisis logramos analizar que esto, obviamente, si yo miro la potencia acá, esa potencia me da negativa y ahora es positiva. Y el ángulo, si ustedes se dan cuenta, es un ángulo muy pequeño, es un ángulo que calcula dentro de los 20 grados, 15 grados, de 20, 15 grados, que prácticamente es lo de un factor de potencia de 0.95. Claro, miren, 12 menos 30, ¿cierto? 28. 28, 27, 27, 28 grados, da un excelente factor de potencia. Se altera el factor de potencia, claro, porque es que el voltaje va a cambiar. El voltaje que usted está estudiando ahorita no es el mismo. El voltaje cambia, la corriente cambia, las magnitudes cambian. ¿Mm? Entonces, lo único que no está cambiando es que en la resistencia ya sigue consumiendo la misma potencia, pero en los elementos almacenadores de energía sí está dándose un cambio. Bueno, podemos analizar este ejercicio de forma práctica, analítica y teórica. Muchas gracias.